Amén y amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 16 y 17. Una de las cosas sobre el apóstol Pablo es que sabía para qué fue llamado, y cuando fue llamado por Dios iba de camino a Damasco, y él perseguía a cristianos para meterlos a prisión o incluso asesinarlos. Pero tuvo un encuentro con Dios. Es maravilloso cuando tienes un encuentro con Dios. Lo que hace transforma tu vida. Así es. Después de su experiencia con Dios, entendió lo que el Espíritu de Dios quería que hiciera, porque Dios se lo dijo, que sufriría grandes cosas en su nombre. Y Pablo no temía eso porque entendió que Dios lo apoyaba. Al hablar con el joven Timoteo para animarlo sobre la vida, como la conocemos, me encantan estas palabras que dijo: en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. Lo diría así, él dijo: aunque las personas me abandonaron, mintieron sobre mí, me apuñalaron por la espalda, no estoy en contra de ellos. Y siempre nos gusta guardar cosas contra la gente. Creemos que los encarcelamos, pero en realidad nos encarcelamos nosotros. ¿Están oyéndome? No permitas que tu felicidad esté en las manos de otro. Gracias, gracias. Esa debes publicarla, debes ponerle hashtag. Porque creemos que ahí está nuestra felicidad, en las manos de alguien más. La felicidad es sentirte bien sobre tus logros. Eso es la felicidad. La alegría es la fuerza del espíritu humano recreado. Por eso la Biblia dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Verdad? Pablo entendió que no podía depender de seres humanos y sus emociones para apoyarlo en su andar con Dios. Él entendió que cada bendición que venía a su vida debía venir a través de su fe en Dios. Y él, pues, continuó diciendo: pero el Señor, me encanta, pero el Señor estuvo a mi lado. Cuando no tienes nada más que Dios, tienes suficiente para comenzar de nuevo. ¿Cierto? Cuando era un joven predicador, solía decir esto a la congregación: pueden llevarse todo lo que tengo, pero dejen mi Biblia en paz. Porque usaré la misma palabra que me llevó a donde estoy para llegar a donde voy. ¿Verdad? Todo lo que tienes vino del Señor. La tierra es del Señor y su plenitud, ¿no es verdad? Él nos dio todas las cosas en la tierra para glorificarse a través de ellas. Y Pablo entendió eso, así que dice aquí: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Fuerza vendrá de Dios. Porque a veces pasamos por cosas y desmayamos y queremos rendirnos. ¿Por qué? Porque no sentimos tener. Las personas dicen: no tengo la fuerza. Sí la tienes, tienes a Jesús. Más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Si tienes a Jesús en ti, tienes la fuerza que necesitas. Vamos, dile a alguien: es lo que necesito. Sí. Tal vez quieres a los demás, pero lo necesitas a Él. Porque Él es el que dijo: supliré todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Él dice: puedo hacer extremadamente abundante más de lo que pidas o pienses de acuerdo a lo que trabaja en ti. La pregunta es: ¿qué trabaja en ti? ¿Es miedo, ansiedad, preocupación, angustia, actitud de no voy a lograrlo o fe? Jesús dijo: ten fe en Dios. Los discípulos estaban tan sorprendidos por lo que Él hizo. Cuando un día caminó junto a la higuera, él trató de tomar fruto y la higuera no tenía fruto, solo hojas. La Biblia dice que él le habló y dijo: nadie comerá de tu fruto, nunca jamás. Fue a Jerusalén, ministró a las personas, expulsó demonios, también derribó mesas de usureros y dijo: mi casa debe ser llamada casa de oración. Luego pasó junto a la misma higuera. Esta decía: todavía no he muerto. Él dijo: lo estás. Al siguiente día los discípulos caminaban por ahí y notaron que el árbol estaba marchito. La Biblia dice que murió desde la raíz. ¿Sabes? Solo nos gusta lidiar con los síntomas, pero Dios quiere llegar a la raíz del problema en tu vida. Así es, si puedes llegar a la raíz del problema, tu vida puede cambiar. Los discípulos estaban asombrados y dijeron: Maestro, la higuera. Él dijo: oigan, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Tenemos fe en las circunstancias. Él dijo: tengan fe en Dios. Este era el Dios del que Pablo hablaba, el que estuvo a su lado
Cuando Dios está a tu lado, tienes la mayoría de tu lado. ¿Vamos? Y nosotros siempre pensamos que decimos que todos los seres humanos estén de acuerdo conmigo. Solo necesito una Biblia y al Espíritu Santo que estén de acuerdo conmigo. ¿Estás oyéndome? Y debemos volvernos más conscientes de que Dios está con nosotros. En el Antiguo Testamento Dios estaba con Israel. En el Nuevo Testamento Dios está dentro de nosotros. Cristo en mí, la esperanza de la gloria. Debemos estar conscientes de Él como personas de Dios, dándonos cuenta que nos apoya. Pablo sabía eso. Él dice, el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas para que por mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran los gentiles. Y fui librado de la boca del león. Lo diré así, tengo retrocesos y unas dificultades, pero Dios es un Dios de liberación. Así es, Dios puede liberarte de lo que sea que te esté enfermando hoy. Dije, Dios puede liberarte. Claro que sí. Hemos estudiado la vida de José. Yo estoy atorado en José. Es un tipo de Cristo de todos modos, y cuando leo sobre José, leo sobre Jesús. La razón por la que estoy atorado en José es porque ese amigo pasó por mucho. ¿Ah? Que todos tus familiares te olviden, que te difamen, inventando conspiraciones para sabotear tu sueño. Eso fue lo que le pasó a José, que fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas, llegó hasta Egipto, a la casa de Potifar, y ahí él fue, y la esposa de Potifar decidió mentir sobre él. Lo acusó, ya sabes, de acoso sexual. Ella comenzó el movimiento, yo también. Pero el Señor estaba con él. Es lo que debe preocuparte. No importa lo que las personas dicen o que las personas hagan, siempre recuerda que el Señor está contigo. Tal vez tú no estés conmigo, pero yo tengo a Dios. Así es, mientras tenga a Dios voy a lograrlo. Él descubrió eso. Y al ver la vida de José, queremos enfocarnos en atributos clave de su carácter. Y muchas veces revela una lección poderosa que podemos aplicar en la vida. Por eso me encanta la Biblia y uso la Biblia como mapa de viaje. No solo una historia. En las historias hay principios. Los principios son verdades eternas. Los principios de una semilla es, si lo plantas, crecerá. ¿Verdad? Dentro de 6,000 o 6 millones de años puedes decir la misma cosa. Si la plantas, crecerá. No cambia basado en la temporada. No cambia basado en lo que pasa. Si la plantas, crecerá. La Biblia dice que cosechas exacto lo que siembras. La vida es sobre sembrar y cosechar. La vida es sobre sembrar y cosechar lo que el hombre siembre. Eso y solo eso deberás cosechar. La cosecha está determinada, depende de mi semilla. Tu cosecha depende de tu semilla. Así que José decide sembrar en su carácter, construir su carácter. Ahora, sin importar la situación en la que estaba, él no le permitió que predijera el resultado y dañara permanentemente su vida. Y siempre vemos la dificultad como algo permanente. No, no lo es. Cada situación que pasas va a pasar. ¿Has estado en una situación en tu vida y pensaste que todo se acababa? Tal vez cuando perdiste el trabajo pensaste que estarías sin dinero por el resto de tu vida. Pensaste, ay, por Dios, mejor cometo suicidio o algo así. No, acabó. Es solo un punto o parte de tu vida, un capítulo en tu vida. Una cosa que me encanta de leer libros. Si lees un libro, pero alabado Dios, no paras al final del último verso en ese libro. No, cambias la página. Cambias la página. Y la vida es cambiar páginas. Después de un tiempo debes cambiar la página en tus retrocesos. Después de un tiempo debes cambiar la página. Siguiente página. En un capítulo te irá seriamente mal, pero alabado Dios, no es el final. Sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo. Vamos, debes decir a las personas, sigue leyendo mi vida. Lo que ves, sabes, leí el final del libro.
Bueno, a veces debes ir al final del libro antes de leerlo completo. Ve al final y ves cómo resultó. Hará la lectura divertida. Porque te diriges a algo. Y por eso me encanta grabar los programas. Ya sabes, si hay un juego de fútbol o básquetbol que quiero ver y no tengo el tiempo de verlo porque estuve en la iglesia predicando el domingo en la mañana. No me gusta demasiado ver programas no en vivo, me gusta grabarlos. Así puedo adelantar los tontos comerciales. Pero lo grabas y algunas personas te querrán decir el marcador, pero les digo no. Quiero tener la experiencia. Pero a veces se les escapa y ya me dijeron quién ganó. Digo, de acuerdo, grandioso, pero voy a verlo de todas formas, con ojos distintos y diferentes expectativas. No me importa si el quarterback soltó el balón en la primera yarda, si van 15 o 16-0. No hay diferencia con 10 minutos restantes. No hay una diferencia, conozco el marcador. Claro que sí. Y alguien que no lo ha visto dirá, ¡ay, por Dios, perderán de nuevo! No. Cálmate. ¿Cómo puedes decir eso? Bueno, conozco el marcador. ¿Has leído el final del libro? Aquel que venza con Dios podrá sentarse con Él. Así es. Y estás viviendo una vida victoriosa en repetición. Jesús dice, anímense, yo he vencido al mundo. Así que lo que hacemos es pasar por el proceso y decir todo estará bien. Esto también pasará. Así es como debemos vivir la vida y de eso se trata la fe. Expectativa confiada de lo que Dios hace. Él hará que todo pase. Y José lo entendió muy bien porque tenía un sueño del futuro. Lo que evitó que José se desmoronara renunciando a su vida, pensando que era una víctima, fue su sueño. Si no puedes matar al soñador, no puedes matar al sueño. Eso nunca. Eso es algo que debes recordar. Pero José entendió que las bendiciones de Dios vienen de lugares desconocidos. Y por eso nunca le digo a Dios dónde me bendiga y cómo me bendiga y cuándo me bendiga. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es aprender a recibir. Lo que Dios me prometió, digo, recibo eso y no me preocupo por ello. Solo me pongo en posición a donde me digas que vaya. Yo voy a ir a donde me digas que estaré así. Si estoy en una situación que no planeé, pero sé que Dios debe tener un plan en esa cosa. Todo trabaja para el bien de quienes aman a Dios, aquellos que fueron llamados de acuerdo a su propósito. Eso cambiará tu perspectiva de cómo lidiar con la vida. Cuando sabes que Dios te apoya, ¿estás oyéndome? Así que enfoquémonos en esto, rechazado pero no olvidado. Rechazado pero no olvidado. A veces cuando somos rechazados creemos que somos olvidados. ¿Te han rechazado? En un punto de la vida, todos somos rechazados. Pero no es el rechazo, es cómo respondamos lo que determinará cómo resultará nuestra vida. Amigo, durante toda mi vida he sido rechazado. Fui rechazado por mi padre. Me abrazó mi mamá, luego dijo, ese no es mi hijo. Ese necio no supo que iba a convertirme en predicador. Ahora es un necio muerto. Vamos, ¿por qué? Porque pensó, rayos, no se dio cuenta que lo que tenía ella en sus manos era un hijo, una semilla que crecería y llevaría el mensaje de Cristo alrededor del mundo. Él no supo de lo que se perdió. A veces veo a jóvenes crecer y ser grandes y luego el padre quiere volver a su vida y decir, ese es mi hijo. Quieres tomar el crédito después del hecho. Vamos, no te rindas en nada, nunca sabes lo que Dios va a hacer. ¿Correcto? Uno no sabe lo que Dios va a hacer. Si tienes un retroceso, velo como un regreso. Mi hijo menor Tyron, que ya predica, mi señor, ese joven puede predicar. Y su esposa, si no estuviste aquí el domingo pasado, porque no tuviste suficiente fe para conducir. Solo bromeo, vamos, aligérate. Debes entrar en línea y oír ese mensaje por Darrell. Fue en realidad muy bueno, muy bueno. Así fue.
Pero cuando nació, bueno, dijeron será enfermizo y bueno, será también muy débil y bueno, nunca crecerá. Fue lo que me dijeron. Pero yo no les creí. Bueno, pastor debe lidiar con la realidad. Yo lidio con la realidad. Verá, dije hace tiempo, no niego la existencia de lo que las personas dicen o las circunstancias de la vida. Solo le niego el derecho a controlar mi fe. ¿Vamos? Sí, tuvo cosas, sí, tuvo problemas, sí, 1000 veces sí. Y hubo un tiempo en el que el temor trató de entrar, pero tuve que expulsar argumentos y pensamientos que se levantaron contra el conocimiento de Dios y dije, creo por sus llagas que ha sido sanado en el nombre de Jesús. Porque tengo a Dios conmigo. Él no te abandonará si tú confías en Él. Velo ahora, 1,96 m de altura. ¿Por qué? Porque Dios tuvo ese plan siempre. Cuando pasan cosas, Dios nos ve diciendo, bien, veamos cómo respondes. Y una cosa es decir que crees en Dios cuando todo va bien. ¿Cuántos saben que es más fácil decir, gracias Señor, te alabo Señor, gracias Jesús, cuando todo va bien? Los niños bien, la esposa bien, el esposo bien, el trabajo bien, todo está bien y todos pueden alabar a Dios durante eso. Sí. Pero la mejor alabanza que tendrás es cuando no sientes nada y el infierno se suelta en tu vida. Ahí es cuando en realidad sabes si lo tienes o no. Si solo lo haces por inercia, bueno, estoy deprimido y no ir a la iglesia porque no lo entendiste. Lo entiendes cuando dices, Señor, en todas estas cosas soy más que un conquistador. ¿De acuerdo? Si Él es la vida de José, desde donde fue vendido a los ismaelitas, fue a Egipto, todo lo que sus hermanos le hicieron, Él nunca lo mencionó de nuevo. Y fueron años los que pasaron. La única vez que habló de la situación fue cuando trató de recordar a sus hermanos, porque ellos no sabían que él era José. Él dijo, soy José, ese al que vendieron a los ismaelitas. Pero no los odiaba por eso. Eso es lo que hay que entender. Cuando pasamos por cosas en la vida, esto determinará cómo viviremos la vida, basados en cómo respondamos. Ahora, durante el estudio de la vida de José y sus rasgos característicos, descubrimos que nunca fue olvidado por Dios. Si acaso quieres marcar algo hoy, cree esto: Dios nunca te abandona u olvida. Tú eres suyo. ¡Vamos! La vida de José se construyó en bases fuertes de fe y carácter. Bases fuertes, fue su fe lo que lo mantuvo. La fe siempre te mantiene. Las emociones van y vienen, pero la fe es solo confiar en Dios. Dios lo dijo, eso lo afirma, lo creo. Y pues muchos hablaban entre ustedes diciendo, el pastor a veces debería volver y predicar esos mensajes de fe, porque las personas de hoy pues no entienden, no lo entienden. Porque, bueno, estás aquí por 1h30 o 2 horas cuando termine de predicar. Y luego tienen todo ese tiempo viendo incredulidad, oyendo al miedo y ansiedad. Vamos, por favor. Cuando las noticias salen no dices, gloria a Dios, gracias Jesús. Dices, ay, por Dios, la economía cayó de nuevo. Hoy, por Dios, el presidente, ¿Correcto? Escuchas dudas e incredulidad. Todo el día. ¿Cuál te impactará más? ¿Los minutos que tenemos aquí o el resto de la semana? Nos impacta más lo que oímos, lo que vemos allá afuera, que lo que en realidad creemos. ¿Cuál reporte vas a creer? Como dijo Isaías, creemos el reporte del Señor. Josué y Caleb trajeron noticias. Elías llevó un reporte. Las personas decidieron creer a los 10 espías más que a los 2 que tenían la verdad. 10 vieron las circunstancias, 2 vieron lo que Dios dijo. La única forma en que lo lograrás es basado en lo que Dios dijo. Si Dios lo dijo, eso lo afirma y tú debes, ¿qué? Recibirlo. Así es. Y puedes ver que en la vida de José, su fe estaba basada en un fuerte fundamento que demostró
la fuerza de su fe y carácter durante toda su vida. Durante su vida puedes ver, eso no significa que él no tenía emociones, no significa que a veces no lloró, no significa que a veces no extrañó la comida de su tierra o extrañó a su familia, no significa que lo que pasó, pero él manejó sus emociones. Amén y amén. Primera de Pedro capítulo 4 versos 12 y 13. En el cuarto capítulo de la Primera de Pedro, Pedro trata de recordar a los creyentes de su tiempo que debemos darnos cuenta que si caminamos con Dios debemos seguir el camino que Jesucristo siguió en su caminar. Y Jesucristo no vino a crear religiones, Él vino a conectarnos, a reconectarnos con Dios, ¿cierto? Pero al vivir en este mundo hemos visto que siguen habiendo muchas guerras, porque Satanás sigue suelto en el planeta. ¿Cuántos saben que hay un diablo suelto en el planeta? Lo está. La Biblia dice es como un león rugiente que anda buscando a quien poder devorar. Así es. Él no camina a la imagen de Dios. A él no le agrada la gente a la imagen de Dios. Porque siempre trata de sabotear las cosas que Dios desea hacer en la tierra. Si vuelves al Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde él causó que Adán y Eva pecaran para alejarlos de la gloria de Dios. Dios quiere restaurar su gloria de nuevo en tu vida. Y dice aquí, él dice, amigos, cuando la vida se ponga muy difícil, ¿alguien se identifica con eso? Una cosa es que sea difícil, pero cuando en realidad es difícil, él dice, no saquen en conclusión que Dios no está trabajando. Es tan triste ver que cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos crisis en la vida, es fácil buscar a quien culpar. Nos encanta jugar el juego de la culpa. Es la naturaleza de Adán en cada uno de nosotros. Queremos culpar a Dios por muchas cosas en nuestra vida. Si no culpamos a Dios, culpamos a otro ser humano, como culpar a nuestros padres por nuestra crianza. Culpamos a nuestros maestros por nuestra ignorancia. Culpamos al gobierno por el desempleo. Y me culpas a mí porque no te gusta lo que dije. Y siempre queremos culpar a alguien, pero él dice que no debemos sacar conclusiones y somos rápidos para sacar conclusiones. Solo sacas conclusiones de las cosas que no entiendes. Sacas tu propio concepto, tu percepción, y es porque no sabes por qué, porque solo vemos a través de un lente oscuro. Pero la Biblia dice, veremos cara a cara. Lo diré así, Dios sabe el final desde el principio. Dios es el único que tenía la habilidad, el poder de crear el futuro, volver y comenzar contigo en el presente y decir caminemos. Porque Él sabe a dónde nos lleva. No es por lo que pasamos, es a dónde vamos, a lo que vamos, ¿de acuerdo? Y debemos entender que Dios está trabajando. Nunca debemos dudar en la oscuridad lo que Dios nos reveló en la luz. Dios sabe cómo terminará el final. Y debemos aprender a confiar en Él. Y Él dice aquí, no se sorprendan y piensen que Dios no está trabajando. Al contrario, alégrense de ser parte de los sufrimientos que Cristo experimentó. Y no eres mejor que Jesús. Jesús sufrió. Jesús pasó por mucho. ¿Sabes que Cristo tuvo discípulos infecciosos? Tuvo gente en su vida que cometió suicidio. Aquellos que mintieron sobre Él. Aquellos que lo abandonaron a su suerte. Pedro abandonó a Jesús a su suerte. Cuando le preguntaron, ¿conoces a ese hombre? Él dijo, no lo conozco. Abandonó a Jesús a su suerte. ¿Tú crees que nadie te abandonará a tu suerte? Jesús fue abandonado a su suerte por sus discípulos. Fue vendido por 30 piezas de plata. ¿Ves? Así que Jesús pasó por situaciones. Cuando necesitó a sus discípulos, Pedro fue el que dijo, Señor, te apoyo, no importa por lo que pasemos, voy a estar junto a ti, Jesús. Hasta que fue lanzado al fuego. Hasta que el agua hirvió, no podían encontrarlo. Jesús tuvo que lidiar con eso. Tuvo que ir a la cruz él solo, por su cuenta. Cuando le pidió a sus discípulos que oraran, ellos dormían. ¿Podrían, amigos, orar por una hora? Paso por algo difícil en mi vida y están aquí durmiendo. ¿Ah? ¿No les importó Jesús? ¿Cuántas veces pasamos por algo en la vida y parece que a nadie le importa?
Y tenemos que pasar esto por nuestra cuenta. Jesús estuvo ahí, Él sufrió. Pero su respuesta fue diferente a cómo reaccionamos. Respondemos a las cosas basados en emociones. Nos entusiasmamos, nos emocionamos sobre las cosas buenas y entristecemos por las malas. La tristeza es una emoción. Claro que sí. Pero Él dice aquí que Jesucristo experimentó dificultades. Jesús, en medio de las dificultades, no se rindió. Y Él sigue diciendo aquí, ya que Cristo, estamos en medio de lo que Cristo pasó, esto es un proceso espiritual refinador, con la gloria a la vuelta de la esquina. Sé que eso te pegó. Él dice que esto es un proceso refinador. Es el proceso. Piensen sobre una semilla. Antes de volverse un encino, una bellota, la pones en una repisa y se quedará ahí, en la misma condición, sin cambios, sin crecer. Y no puedes hablar del futuro de eso. Pero ese árbol de encino debe estar en la tierra y la presión de la tierra exprimirá la vida de esta. ¿Ah? No de forma negativa. La bellota, esa semilla, necesita tierra. No puede producir lo que debe producir sin la tierra. Sin la presión de la tierra y la oscuridad de la tierra, los rincones de la tierra, solo exprime la vida de esto. ¿Ah? Por eso debes ver tu vida. Que cuando pases por algo, debes decir la gloria está a la vuelta de la esquina. ¿Verdad? Algo bueno saldrá de esto. No pasaré por esto solo por pasarlo. Quiero algo bueno, ¿no es cierto? Quiero un testimonio. Y muchos quieren el dinero, pero no quieren pasar por la prueba. Se llama vida, vida. ¿Por qué cosas malas le pasan a los buenos? Porque vivimos en un planeta caído. En este planeta el diablo, como ya dije, camina como un león rugiente, buscando a quien devorar. Busca derribarte. No podemos pensar, solo pasarán cosas buenas todo el tiempo. Creo que es gracioso. Estaba leyendo sobre Jesús en Lucas capítulo 4, versos 3 y 4, cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán. Y luego la Biblia dice, Dios habló. Y él estaba en la presencia de Dios. Y Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Afirmación. Sí. Y luego la Biblia dice justo después de eso, él fue al desierto y ayunó por 40 días. Y a veces oímos a la gente hablar sobre esto, 40 días sobre esto, 40 días lo otro, 40 días de oración, 40 días de ayuno y 40 días de leer las Escrituras. ¿Alguien ha hecho cosas por 40 días? ¿Alguno ha hecho 40 días de esto, 40 días de lo otro? Hay libros sobre 40 días de esto. Pero descubrí en la Biblia, después de 40 días, no había gloria. Era el diablo. Justo después de que Jesucristo ayunó, el diablo se presentó. Mientras más cerca estés de Dios, más guerras surgirán en la superficie. ¿Crees que el diablo se sentará y verá cómo eres bendecido? Ay, eso es lindo. No, él hará todo en su poder para sabotear tu vida. Por eso es que Pedro dijo aquí que debemos emocionarnos por nuestro caminar creyente, aún con las cosas que pasamos. Y busco esos tiempos cuando los creyentes no eran creyentes de botón. ¿Saben qué es un creyente de botón? Personas que quieren que todo sea fácil. Tienes un aparato en tu mano, presionas un botón y ¡ping! En el pasado, cuando comenzaba, había esos gruesos libros y tenías que leerlos y tratar de encontrar lo que buscabas. Busca y encontrarás. Hoy solo presionas un botón, ¡plum! Ahí está. Instantáneo aquí, instantáneo allá. Es la generación en la que vivimos. Por eso no pueden manejar nada. Vengo de una generación con agallas. Soportaban una lucha. Somos como una batería Energizer, piénsenlo. ¿Recuerdan ver esos comerciales de batería Energizer? ¡Boom! ¡Boom!
y sigue. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tenía esa energía. Nosotros la tomamos del Espíritu Santo para poder enfrentar las dificultades de la vida sin desmoronarnos, sin rendirnos. ¿Están oyéndome? Porque cuando lo pases, la gloria está a la vuelta de la esquina. ¿Cierto? Así que nunca lo olvides, que la gloria está a la vuelta de la esquina. Vamos, algo bueno saldrá, así debe ser. La Biblia dice todas las cosas ayudan para tu bien. Y las crisis pueden trabajar para tu bien. Algo bueno va a pasar a la vuelta de la esquina. De Israel nunca hubiera sobrevivido si José no hubiera sido llevado a Egipto. José tuvo un sueño, ¿verdad? Hermanos, se inclinarán ante mí. Se los digo porque estoy haciendo un estudio. Estoy leyendo la Biblia y veo todos estos personajes en la Biblia. Están Abraham, Isaac y Jacob, y decimos, oh, Abraham, Isaac, Jacob. Eran una familia muy rara. Abraham trató de vender a su esposa una vez para salvar su pellejo. Luego su hijo Isaac siguió los mismos pasos. Ella es mi hermana, no, es tu esposa. ¿Por qué? Porque no quería pasar por nada. ¿Y qué pasó? Aquí tienen estos hijos, y los hijos comenzaron a aprender de sus padres. Cuida cómo vives tu vida. Si te rindes fácilmente, no te sorprendas cuando tus hijos lo hagan. Así es. De algún modo debemos poder quedarnos en el curso de la vida. Pero leí sobre Jacob y su madre Rebeca. Ella era tan rara. ¿En serio? Esa rivalidad, como Esaú y Jacob, siempre peleando entre sí. Tenemos a Isaac, que amaba a Esaú. Rebeca amaba a Jacob. Y ellos tenían juegos. Finalmente engañó a su hermano. Robó su primogenitura. El hermano dijo, te mataré. Su madre dijo, hijo, mejor vete y quédate con mi primo y mi familia. Entonces fue allá y se metió en problemas. Solo mentía y engañaba. ¿Conocen la historia? Todas esas cosas que le pasaron. Y luego, en medio de todo eso, Dios aún lo usaba. Aún en tiempo de desastre, Dios aún es Dios. ¿Correcto? Es que debemos entender que cuando pasamos por algo en la vida, debemos recordar que Dios busca obtener gloria de eso. Él ve la imagen entera. Él sabía con certeza, porque lo profetizó, le declaró a Abraham que de sus entrañas vendrían tribus para Israel. Así que aunque aún eran un desastre, Dios tenía sus ojos en el panorama más grande. Debemos poner los ojos en el panorama más grande sin importar lo que pasemos, porque todo esto es un proceso de reafirmación espiritual, con la gloria a la vuelta de la esquina. Descubrí que en la vida las crisis nunca toman a Dios por sorpresa. Las cosas se toman por sorpresa. No puedo creer que esto me haya pasado. Nos sorprende como no estás exento. El diablo no te dijo, oye, estás exento. Y cantamos una canción, pido a la sangre. Sí, gracias Dios, la sangre te da protección. Creo todo eso, pero aún hay un diablo suelto. Las cosas pueden salir mal. Pero eso no toma a Dios por sorpresa. Y es por eso que solo sacamos la conclusión de que Dios no está obrando. Nunca digas, ¿dónde está Dios? Está exactamente donde lo dejaste. ¿Están oyendo? Y Dios siempre estará contigo. Porque yo creo que cuando descubrimos que Dios nos apoya, Dios aún está en control. Y porque cuando Dios ve las crisis de la vida, Él simplemente las ve como un camino de su divina asistencia. Si Dios va a obtener gloria de lo que nos está pasando, confía en Él. Dije, confía en Él. Se nos dificulta confiar en Dios. ¿Cómo es que confías en Dios cuando todo sale bien? ¿Cómo puedes gritar cuando te aumentan el salario?
Las cuentas se pagan, los niños sacan buenas calificaciones, así todo, gloria. ¿Por qué no te alegras cuando las cosas no salen bien? Ahí es cuando puede glorificarse. Cuando Él necesita obtener la gloria. ¿Entiendes? Y así que hablemos sobre superar las crisis de la vida. Crisis. Todos estamos plagados con un nivel de crisis en la vida. ¿Estás de acuerdo? ¿Ah? Todos estamos pasando por un tipo de crisis. Tú o estás entrando a una o estás saliendo de una. De una forma o de otra. Alguien está entrando o está saliendo. Pregunta a alguien, ¿estás entrando o saliendo? Vamos, ¿estás entrando o saliendo? Así es, pero ¿estás entrando o saliendo? Pero Dios debe tener la gloria. Por eso me encanta la historia de Sadrach, Mesach y un negro. Hablo de Abednego. Es un viejo chiste. Es verdad. Sí, estos hombres servían a Dios. Correcto, pero el rey hizo un decreto de que quería que la gente lo sirviera a él y no a Dios. Así que hizo que todo el imperio de Babilonia se inclinara ante él, pero Sadrach, Mesach y Abednego dijeron que no. Y hablaron de su Dios. Nuestro Dios puede liberarnos. Pero uno dijo, pero si no, aún no nos inclinaremos. Aunque ellos creían en el poder liberador de Dios. Porque puedes creer en el poder de Dios, pero Dios elige cómo revelar su poder. Y verás, no podemos tratar de manipular a Dios para que actúe a nuestro modo. No, lee esta historia. Si Dios evitaba que fueran al horno ardiente, Dios no obtendría gloria. Lo llamarían suerte. Solo tienes suerte. Pero cuando lees todo, el rey los vio ser lanzados al fuego. Pero dio otro vistazo. Y dijo a sus sirvientes, ¿no lanzaron a 3 hombres ahí? Miren, hay un cuarto. ¡Ay, vamos, digan algo! En tu vida, Dios es la 4ª persona en tu vida, vamos, lo sabes. Y en el horno ardiente de tu vida, Dios estará ahí para preservarte. Salieron por el otro lado y ni siquiera olían a humo, aunque pasaron por el fuego. La gloria está a la vuelta de la esquina. Dios elige la forma en que revela su gloria en tu vida. Tú solo debes participar. Tú solo debes ser el vehículo que Él use. ¿Están oyéndome hoy? Entonces, cuando viene la crisis, ¿cómo la superamos? Porque todos estamos plagados con alguna clase, pero no debemos permitir que la crisis nos defina o que bloquee la liberación de todo nuestro potencial. No permitas que eso por lo que estás pasando te defina. Nos dejamos definir por muchas cosas. Nos llamamos ex-esto y ex-alcohólico, y más mi ex-esposo, mi ex-esposa, mis ex-hijos. Ahora los hijos se divorcian de sus padres, ¿no? Dicen, nos vamos de aquí, no les debemos nada, es cierto, pero no permitas que te defina. Jamás. Dios es el único que puede definirte, nadie más o nada más. El pastor Paul no es un ex-drogadicto. Es una nueva creación en Jesucristo. ¿Verdad? Todos, vamos, por favor, todas las cosas que... Todo se volvió bueno. Porque Él le dio su vida a Cristo. Dios obtuvo gloria de eso. Dios obtiene gloria de tu vida ahora mismo, porque eres parte de la familia de Dios. ¿Siguen presentes? Y Dios quiere liberar el potencial en nuestra vida. Pero debemos entender que cuando la crisis viene con el propósito de revelar la gloria. Sé que esta generación no quiere oír eso, porque no tienen las agallas de enfrentar nada. Me gusta la gente con agallas, me gusta la gente que ha pasado por algo. Fueron al infierno y volvieron. ¿Cierto? Tienen un testimonio para probarlo. ¿Siguen aquí? Y necesitamos la crisis no como causa para declinar en la vida. Tu vida no se declina.
¡Uy, mi vida se desmorona! ¡Nunca volveré a ser el mismo! ¡No! ¡Tú serás mejor! La semilla que se planta en la tierra no va a ser la misma. De ahí saldrá un árbol. Algo bueno saldrá de eso. Claro que sí. Así que debemos darnos cuenta que no es un declive en tu vida, sino que te dará un mejor entendimiento de lo que debes hacer para triunfar. Si quieres ser exitoso, debes tener entendimiento. ¿Cuál es el significado de esto? Debe haber una razón para esto. Porque cuando veas en retrospectiva, comenzarás a decir, hoy puedo ver. Y hablamos de José, y sabes cómo él fue vendido en Egipto por los ismaelitas a la casa de Potifar. Ahora él estaba ahí como esclavo, pero él salió como príncipe. Se volvió el príncipe de Egipto, pero primero tuvo que morir y pasar por el proceso y permitir que la vida exprimiera al príncipe. El príncipe estuvo ahí siempre y serios rechazos en su vida. Esto le fue otorgado por su propia familia. Recuerda que las personas que más te lastimarán no son algunas que están a 11,000 kilómetros de distancia. No alguien que conociste en un tren y que fue rudo contigo. Las personas que más te herirán son las que conoces. Quien vive en tu casa. Tus parientes. Hay unas personas que no quieren ir a casa en las fiestas. Temen ir a casa porque sé que va a pasar. En especial si Dios te bendice y tienes algunos miembros de la familia pobres. Te dan ganas de alquilar un auto viejo y llevarlo ese día. Porque si llegas ahí en algo lindo, tú... Pero... ¿Cuántos saben de qué hablo? Siempre tienen un... Son celos. En vez de regocijarse y decir, hermano, qué grandioso. Y tú decirte, sí, Dios lo hizo, ellos no dicen, ¡ay, qué bueno! No, dicen, Él nunca hizo nada por mí. Porque tú nunca tuviste fe. Si Dios hace algo por ti, significa que tú haces algo por Dios. ¡Ay, vamos! Los miembros de su familia, ¿por qué? Porque su padre lo favoreció. Y si lees la historia, Jacob tenía serios problemas con sus hijos, con 10 en especial. Ellos siempre se metían en problemas, dando mala fama al apellido de la familia. Pero José era, a veces los acusaba, pero él decía la verdad. Él decía, papá, están actuando como tontos. ¿Verdad? Querían hacer cosas y que el padre no supiera, pero él siempre habló con su padre de lo que sucedía. Y José, él era fiel al cuidar los animales de su padre, siendo responsable. Ellos eran irresponsables. Así que José decía, ¿saben qué? Voy a bendecirlos. Y debido a eso tenían celos. Las personas siempre sienten celos cuando Dios te bendice. Viene con persecución. Recibirás todas esas cosas en la vida con persecución. ¿Correcto? Así que no te sorprendas, amigo, las personas me odian. ¿Qué esperabas? Pero Señor, sigue bendiciéndome. Vamos. Ahora, no solo eso, ellos lo desfavorecieron, tratando de asesinar su sueño. Y después de que lo vendieron a los ismaelitas, terminó en Egipto. Ahí fue comprado por Potifar y lo tenía en su casa y le iba muy bien. Él subía la escalera del éxito hasta que se encontró con uno de los problemas. La esposa de Potifar. Nunca sabrás qué clase de carácter tienes hasta que te enfrentes a la esposa de Potifar. O esposo. ¿Cierto? Y es la única forma que sabrás si lo tienes o no. Ahora, José, él pudo llegar a un arreglo, y esto es algo que creo que como creyentes debemos entender. Dios nunca quiere que comprometamos nuestros valores, porque la sociedad no crea en ellos. No comprometas tus valores. Nos guste o no, podemos fluir con la corriente, pero luego viene la convicción. Y te quedas como roca. Inamovible. ¡No lo haré!
Mi Dios sigue siendo Dios. Sigue en el trono, sigo creyendo en Dios. No importa lo que la sociedad diga. Así es como debemos volvernos y no podemos sucumbir a la presión de la sociedad. Siempre uno debería adorar a Dios. Había un predicador, él ya murió, ahora lo conoces. John Austin era su nombre. Bueno, él entró a un juego, a ver un juego de béisbol una vez y estaba sentado y las personas delante de él habían bebido demasiado, estaban muy bebidas ya. Y cada vez que ellos decían malas palabras, gritándolas así, él los escuchó un rato, tenía a su hijo pequeño con él, así que decidió esto. La siguiente vez que lo digan voy a gritar aleluya, alabado el Señor. Así que cuando el tipo maldijo, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El tipo lo vio, él dijo, bueno, ¿tú sirves a tu Dios el diablo? Yo sirvo a mi Dios, mi Señor y Salvador Jesucristo. Vamos, por favor. Bien, y así es como nosotros lo hacemos. Defendemos la verdad. Nota lo que la palabra dice. José pudo ceder. No había nadie en la casa. Nadie lo notaría. No había Twitter entonces. O Facebook tampoco. Él pudo salirse con la suya durmiendo con ella fácilmente. Pero luego ella tendría algo sobre él. Lo que haces en la sombra se revelará en la luz. ¿Estás oyéndome? ¿Crees que te saldrías con la tuya? No lo harás, no te saldrás con la tuya con esto. De algún modo las personas publican. ¿Correcto? Pero la Biblia dice que él se rehusó. Se rehusó a lo que ella quería hacer. Luego ella lo acusó falsamente de mala conducta y ella trataba de dañar, ¿qué? Lee esto, su reputación, pero no podía tocar su integridad. Puedes dañar mi reputación, pero seguiré siendo un hombre de integridad. Seguiré siendo un hombre que dice la verdad y declara la verdad de la palabra de Dios. Porque siempre puedes reconstruir eso. Pero la integridad cuando se va, se va. Debemos pelear más para mantener nuestra integridad. ¿Cierto? Más que otra cosa en este mundo. Su reputación no le era de mucha importancia, su integridad sí. Cuando sus hermanos le quitaron su abrigo, intentaban ¿qué? Quitarle y sabotear lo que iba a convertirse. Todo lo que te pasa en la vida es para evitar que te conviertas en lo que Dios te prometió. Todo. Jesús no recibió ataque del diablo hasta que fue bautizado en el río Jordán. ¿Conoces la historia? Fue bautizado por Juan el Bautista y salió del agua y una voz del cielo dijo, «Este es mi amado Hijo, con quien estoy complacido», e inmediatamente fue guiado al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y dónde tentó el diablo a Jesús? En el área de su vida en la que él ya era aceptado por Dios. Cuando Dios dijo, «Este es mi amado Hijo con quien estoy complacido», eso ya lo estableció, fue validado. ¿Y qué trató de hacer el diablo? Quebrantarlo. Es lo que el diablo intenta hacer, quebrantarte. No eres salvo. Si fueras salvo, ¿por qué te pasa esto? Y muchas personas se condenan porque las cosas no van bien. Creen en Dios por sanidad y enferman. Creen en Dios por prosperidad y están en la quiebra. Recuerdo cuando comencé a creer en Dios por todas las cosas y, bueno, algo salió mal. La lavadora se descompuso. ¡Rayos! Puse las manos, muerta. ¿Por qué? Porque tuve una revelación de eso. Dios, si siembro, cosecharé, ¿cierto? Así que creí en eso y todo estaba mal. Cada vez que tengas una visión, prepárate para el ataque. Porque el diablo no se quedará sentado y solo verá que seas bendecido. Eso. No, él te atacará. Cuando Dios tenga un llamado en tu vida, Satanás te atacará. Si no recibes un ataque, no es llamado de Dios. Dios le dijo a Pablo, sufrirás grandes cosas en mi nombre, habrá persecución. Es parte del viaje, las cosas irán mal. Cuando Dios te bendiga, envía una persona a tu vida. Cuando el diablo te maldice, envía una persona a tu vida. Tendrás que lidiar con personas. Y no a todas les agradarás. Oye, supéralo. No a todos les agradarás.
Hay personas, no me agradas. Yo digo, bien. Vamos. Pero muchas veces en la vida que pasa nos deprimimos porque las cosas van mal. Las cosas irán mal en tu vida. Pero eso no debe evitar que confíes en Dios. Es lo que José hizo. ¿Sabes que Adam está sentado ahí? Él y su esposa se sientan ahí. Él es un hombre joven. Vamos a ordenarlo, alabado a Dios, en el siguiente apoderamiento. Es un joven que ama a Dios. Él solía ser mormón y fue salvo. Ponte de pie, Adam. De pie, que todos te vean. Bien, este hombre ama a Dios. Él dijo, pastor, quiero tocarlos. Así que se fue en viajes misioneros para tratar de tocar a las personas. Luego fue a la universidad y no te molesta que comparta esto, ¿verdad? Esto se ve internacionalmente. Incluso personas que te persiguieron verán esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿está bien? ¿De acuerdo? No hay vuelta para atrás. De acuerdo, bien. Bien. Pero bueno, estaba en la escuela y entonces él estaba en una capilla y estudiaba esto. Él solo compartía el evangelio. Y no sé cómo salió esto. Él comenzó a hablar de un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. En una escuela de creyentes. Él fue confrontado por lo que predicó. A algunas personas no les agradó lo que dijo. Así que lo persiguieron. Y él es un chico lindo. No lo oigo decir cosas malas sobre las personas. Amigo, ellos fueron duros con él y no querían poner el mensaje en internet. ¿Por qué? Porque, bueno, hacía ruido. Él vino y me dijo, cálmate, es parte del paquete. Si estás cerca de mí serás perseguido. Te volverás controversial. Vamos, por favor. Así es. Pero esto parece que es algo malo que le pasó. Así que uno de los donadores de la universidad, creo que es rico, tomó efectivo, puso mucho dinero en la universidad. Supo lo que pasó porque el hijo de ese hombre va a la universidad. Le dijo a su familia. Su familia dijo, ¿qué? Así que la familia habló con la universidad y dijo, no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios puso a ese chico en esa universidad, sabiendo que tú estarías ahí, sabiendo que tú predicarías el evangelio y a alguien no le gustaría. ¿Cierto? Y cuando Dios te bendice, Él envía a una persona. Ahora, este hombre decidió escuchar todos tus mensajes y las cosas que dijiste e hiciste y decidió que va a apoyar su ministerio. Vaya. Cuando él me dijo esta historia dije, yo también quiero estar ahí, parece que eres hermano bendecido. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo llamó. Viene con persecución. Siempre que intentes creer en Dios, alístate para el ataque. Y a muchos no les agradó eso. Si quieres oír que nada saldrá mal, ¿tú quieres oír, bueno, que siempre serás bendecido? Lo sé, solo que no es así el ser creyente y no es así la realidad. En este mundo tendrás tribulación, tendrás problemas. Lo vemos en la vida de José. Él tenía un sueño, pero también sufrió persecución, también tuvo problemas. Verás, amigos, si vamos a representar a Dios en la tierra, debemos proteger nuestro carácter. Porque es más importante que tu habilidad. Exaltamos la habilidad o el don, pero Dios exalta el carácter. ¿Qué eres cuando nadie te ve? Ese es el verdadero tú, ¿cierto? No la persona que vemos ahora. Si Hollywood se va a la huelga, solo vayan a las iglesias, ahí encontrarán muchos actores. Todos contentos y lindos. Tomando la mano de tu esposa, pero le das la mano afuera. Las personas no ven lo que haces cuando nadie ve. Pero Dios sí. Tú debes ser el mismo todo el tiempo. Hay una cosa que saben sobre mí. Soy el mismo todo el tiempo. Soy así ahora. Soy así cuando estoy solo. No espero para gritar y adorar a Dios hasta que lleguen aquí. Si mi staff quiere encontrarme, solo deben escuchar a alguien cantando. ¿Por qué? Porque es la forma que vivo mi vida. Glorificando a Dios siempre, agradeciendo a Dios, siempre creyendo, siempre confesando, siempre declarando la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Siempre el fruto de tus labios dando gracias a Dios. Siempre alabando a Dios, sin importar cómo se vean las circunstancias.
Está conmigo. Él nunca me dejará o abandonará. Siempre está conmigo, incluso en el fin de la tierra. ¿Estás oyéndome? José estaba consciente de Dios. José estaba dispuesto a renunciar a su reputación para poder aferrarse a su carácter. Verás, amigo, nuestra reacción a la adversidad determina si nuestros problemas nos maldicen o bendicen. Lo que te pase va a bendecirte o maldecirte. Es tu decisión. Porque no puedes maldecir lo que Dios bendijo. Él no dijo, bueno, soy solo una víctima. Él ni siquiera lo mencionó. Ya te lo he dicho, una víctima es simplemente una persona que continúa repitiendo la misma cosa. Soy víctima, soy una víctima. Cuando eres abusado, sí, eres la víctima del egoísmo de alguien más. Pero después, si no sanas de eso, te vuelves un voluntario de tus pensamientos de seguir siendo una víctima. De algún modo, debes superarlo. José se dio cuenta, sí, iré a donde sea con Dios. Y en realidad debo superar lo que suceda en mi vida. Tenemos dificultad para superar situaciones. Algunas personas las siguen mencionando. Cuando tenía 5 años no recibí una galleta. Tienes 50 años ahora, sigues hablando de eso. Eso me dolió, aquello me dolió. En realidad, cuando mi mamá no me dio esa galleta ese día, ¡por Dios! Ve y compra un paquete entero o una caja. Vamos, no puedes vivir en el ayer. No puedes ir hacia el frente viendo por el retrovisor. Nota que el parabrisas y el retrovisor están frente a ti, pero el retrovisor es lo que ves para atrás, todo se hace más y más pequeño. Por eso es que hacen el parabrisas más grande que el retrovisor. Porque la idea es que no te enfoques en el retrovisor. Cuando te enfocas en el retrovisor, puedes tener un accidente. Bien dicho, pastor. José era un pensador futurista. Él pensaba más en su futuro, se preocupaba más en su futuro que su pasado. La conducta de José estaba libre de reproche. Él vivía su vida de una manera irreprochable. Y debido a eso mejoró sus circunstancias y redujo su infortunio. Porque cambiaba con Dios. A los ojos de Dios, tu infortunio será reducido y tus circunstancias mejorarán. Porque cuando caminas con Dios, las cosas suelen mejorar. Salmo 34, verso 19 dice, muchas son las angustias del justo constante, pero el Señor lo librará de todas ellas. El hombre confronta las constantes, y esa es la palabra, constante. Es que Dios siempre trabaja con personas que son constantes en su andar. No aquellos que están aquí un día y se fueron al otro día. Nosotros queremos que Dios sea constante, ¿cierto? Queremos que Dios responda a todas nuestras oraciones. Queremos que Dios nos proteja. Queremos todas esas cosas de Dios, pero no somos constantes con Él. El problema nunca es con Dios. Cuando tú culpas a Dios por tu problema, Dios no es el problema. Es tu inconstancia. Si Dios nos tratara como lo tratamos, estaríamos en serios problemas. Porque en la vida debe ser constante. Después de 40 años, algo que conoces de mí es la constancia. En 40 años, nunca comenzamos tarde. Todos tienen reloj aquí y saben cuándo. Son 8:30 o las 11 en punto. Quiero oír bienvenidos a Sentido Común. Porque si no lo oigo, alguien pagará por ello. Somos constantes. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios constante. Dios siempre está en el lugar correcto al momento correcto. Y tú dices, ¿por qué no se presenta? No, aguarda un minuto. No dudes en la oscuridad de lo que Dios te muestra en la luz. Entiende que Dios trabaja detrás de escena. Él establece nuevos lugares. Él hace cosas que no ves que hace. Él mueve piezas a tu alrededor. En la vida de José, él necesitaba a los ismaelitas. Ellos iban hacia Egipto. Es donde Dios lo quería. Si Dios lo hubiera querido en Europa, hubiera mandado a un europeo.
Pero él quería a un ismaelita. Él iría a Egipto. Debes estar donde Dios te asignó estar. Ahí es donde está tu bendición. Donde Dios te asignó estar, y debemos enfocarnos en las asignaciones de Dios para nuestra vida. Donde Dios te asignó ir, estar ahí. Tal vez sea inconveniente, pero si Dios dijo que estemos ahí, estamos ahí. Debemos ser constantes en nuestro andar con Dios. Constantes en fe. Constantes en obediencia. Ese es el Dios. Él nunca nos bendice más allá del último acto de desobediencia. Él fue obediente, Él fue obediente. No peleaba y decía, no quiero estar aquí, ni siquiera mencionó eso. Él dijo, Señor, si aquí me quieres tener, aquí voy a estar. Aquí voy a estar. ¿Correcto? Porque donde estamos, Dios está.